El tema del que vamos a hablar hoy es heridas emocionales. Y a mí me gustaría escucharlos a ustedes, ya que somos poquitos y tenemos como la opción de hablar. De pronto empezar por Angelita, Fer. ¿Qué creen o cómo han experimentado ustedes lo que es una herida emocional? ¿Pero quiere la historia larga o corta? La corta, una La breve super corta, definición de la lo que super es. corta, por favor. Bueno, Ángela, primero la mujer. Va. Para mí una herida emocional es una marca, una huella que queda en el corazón o que marca tu vida, tu historia. Para mí es eso. Sí, eso. Pienso igual. No, una herida emocional, pues, es algo exacto, como dice Ángela, que sí, que básicamente nos marca para toda la vida. O sea, es algo que, aunque sí lleguemos a sanarla, porque sí, pero pues siempre quedará ese recordatorio, no duele ni nada, no es necesario que duela, pero pues sí en cicatriz. su momento, Como una herida del exacto, cuerpo. en su momento fue algo que fue un Sí. proceso. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra definición que quiera de pronto dar o compartir? Democráticamente. Jennifer. ¿No? ¿Es en serio? Democráticamente. ¿En serio? Tú quieres hacerlo. Democráticamente. Ujú. Bien, sí. Digamos que San Google dice que una herida emocional es un golpe impactante y profundo que marca ya sea de manera interna o externa y puede ser producido por muchas cosas, situaciones externas que nos afectan o situaciones que están dentro de nuestra mente. Digamos que, ¿cómo creen ustedes o cuáles creen más bien ustedes que son esas heridas emocionales que son más comunes en los jóvenes que afrontamos nosotros todos los días? Pues yo pienso que las heridas las heridas que más nos pegan son de las personas que amamos. Sí. Personalmente, porque nadie te va a herir. O sea, la gente que te hiere es la que tú esperas que nunca lo haga. ¿Sí? Porque quizás si alguien me intenta herirme, pero no es importante para mí, pues a mí no me llega. Pero si es una persona que realmente yo quiero, que amo, que no espero para nada eso, pues siento que me... Ok. Y ya sea en el noviazgo, amistad, en la iglesia también los líderes, pastores, yo no sé por qué pega tanto eso cuando una persona que uno tiene como en un altar, Ajá. son las Te que... lastima. y quizás no es culpa de ellos, es culpa de uno donde los puso. También. Sin como... O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, como diodizando a la persona, que la persona nunca te va a lastimar. Sí, ese es como el primer error, o sea, que uno mismo es el que pone a la persona en ese nivel, pero no sé por qué uno se vuelve tan ciego y uno piensa que esa persona nunca es capaz de reaccionar, molestarte o no sé. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, Por claro. supuesto. Un ejemplo fue Obvio, por favor. un ejemplo fue lo que pasó una vez con ¿Conmigo? sí, ¿te acuerdas? Uy, Y tú sabes, uy, no, yo también me estoy enterando. No No, quedamos o sea- preparados para esto. sí, Ok, eso fue una herida. ok. No, mentira, fue fuerte porque... Cuando estábamos acá en un ensayo. Exacto, cuando estábamos en el altar, Ala. porque tú sabes que yo te aprecio y te quiero Sí. demasiado y tu opinión es importante, entonces cuando viene de ti algo que... ¿sí? Dolió. ¿Sí? Y viceversa. Eso por otra... Y viceversa. Pero sabes que te quiero. ya herida supera. Ya nos Entonces- perdonamos. Entonces, Ok. Entonces, para ti, una herida común puede ser que te falla el resto. O, bueno, las personas O sea, cercanas a ti. exacto, yo resumo una herida podríamos decir es de que las personas que tú crees amas. que las heridas emocionales se generan cuando la persona que la ocasiona
tiene alguna relevancia sí o sí en nuestra vida. Sí, porque yo digo, Ok. una situación como tal no te puede generar una herida. Una situación como tal, ejemplo, una situación laboral o... Es que no sé cómo explicar. La situación como tal no te genera una herida. La herida te la genera es La persona. una persona. Que tú confiabas. Clásico es Ok. una persona. O sea, y Ok. básicamente nosotros como joven, las heridas siempre vienen por una persona, no viene por una situación que tú digas, porque las situaciones generan otro tipo de sentimiento, pero no una herida. Una situación te puede generar estrés, te puede generar desilusión, te puede generar desánimo, pero herida como tal te puede causar es otra persona. Pienso yo, no sé. Ok. Ok. Sí. De hecho, iba. Si quieres desarrollar Sí, el punto. claro que se oiga porque esto sí lo están transmitiendo y lo están grabando, entonces. Está ya siendo grabado. ¿Eso? ¿Solo querías decir el rechazo o quieres desarrollar la idea? Hablar del rechazo. No, una herida que siento que afecta bastante en el tema La de las generación. emociones es el rechazo que se genera. Entonces, Totalmente, totalmente. Yo creo que uno que marca mucho esta generación justamente es el rechazo. El rechazo. La comparación, de pronto las malas palabras. A veces lo que tú decías, puede que una persona externa te diga, no sé, tú no sirves para nada y uno dice, "Ah, se levantó de malas". Sí, sí, como Pero de llega y te lo suerte. dice tu mamá o a un amigo que tú dices, a ti te duele. Sí, claro. Las malas palabras usadas en malos momentos pueden lastimar bastante y sí, el rechazo para mí es algo que ha marcado mucho esta generación, bastante. Sí. Entonces, ok, vamos por partes. Hemos hablado hasta ahora que las heridas emocionales son causadas por personas a las que nosotros les tenemos afecto o que tienen alguna autoridad sobre nosotros. Las heridas más comunes, entonces, serían el rechazo, la comparación, las palabras, o sea, utilizar malas palabras al momento de referirse a otra persona. Y también creo yo que el abandono. El abandono es una herida emocional muy grande que yo puedo ver en esta generación. Cuéntanos sobre eso. Cuéntanos sobre eso. Desarrolla Puedes liberarte Y acá. también, o sea, y es curioso porque el abandono puede sentirse como una herida emocional, es decir, algo que duele, pero también algo que genera mucho temor. Es algo a lo que nosotros le tenemos mucho temor. Y hay mucha gente con miedo a estar sola. Sí. Claro que podríamos abrir como un pequeño paréntesis ahí y decir que la soledad puede causar heridas emocionales, sí, pero yo creo que hay un tipo de soledad como sana y otra que es Negativa. Pero nociva. ¿cómo puedes ¿Por respaldar lo qué? que estás diciendo? Porque tú necesitas estar solo para conocerte. Cuando tú estás todo el tiempo buscando rodearte de personas, hacer cosas que te mantengan ocupados, no empiezas Estás evadiendo estás evadiendo, estar sí, solo. y empiezas a llenarte o a crear esa identidad de pedazos de otros, ¿sí? Cuando tú estás en soledad y tienes una soledad sana, y claro que partiendo de que nosotros tenemos la convicción de que nunca estamos solos si estamos con Cristo. Entonces, es esa soledad que tú compartes Ajá. con el Espíritu Santo en el que tú haces ese proceso de reflexión, de introspección, de decir, ¿cómo me siento? ¿Quién soy yo? O sea, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿quién es Alison? Cuando estoy sola es cuando realmente me doy cuenta de quién soy, mis temores, porque ahí es donde empieza a salir todo. Cuando tú estás rodeada de gente, tal vez no eres 100% tú, porque sabes que si de pronto algo te genera estrés y vas a reaccionar como quieres reaccionar, pero hay otras personas presentes, te cuidas de hacerlo. Pero es en la soledad en el que nosotros podemos darnos cuenta de que ¿Quiénes somos? y de si nuestra identidad está en Cristo o no. Y yo creo que esa es una soledad sana. O sea que podemos decir que la soledad en la que tú hablas que es positiva, evade que estemos solos nosotros mismos, ¿sí? Evade estar solo. La que O es, sea, evade estar solo y sí quiere estar con otras personas. En cambio, la nociva hace que uno esté solo y evade que el resto esté cerca. ¿Es eso? sí. Ok, listo. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, ve. Pero para entender un poquitico, porque sí,
creo que es importante que ahondemos en por qué son tan impactantes estas heridas emocionales. Digamos, por qué el rechazo es algo que nos cuesta tanto aceptar. ¿Por qué creen ustedes? Pero aceptar en qué Porque sentido. es que a nosotros como... Qué fuerte, Claro, Mayreli. pero- Siempre te dicen que sí. Sí, o sea, ese es el capricho. Pues yo digo uno que tiene no le cuando pases está el joven, micrófono. Y es como que yo no acepto un no por respuesta porque ¿por qué no? Y también viene mucho de cuál es la razón por la que me rechazan. Yo digo que también eso tiene que ver mucho con la infancia y la adolescencia. O sea, creo Bueno, que está en conectado mi ahí. concepto de rechazo, pues yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero principalmente puedo decir que el rechazo es un sentimiento que se esconde tan profundo y que a veces en un momento de lucidez tú sabes que lo tienes, pero se esconde. O sea, el rechazo es algo muy fuerte y le voy a contar un poco la experiencia, ¿sí? En el encuentro donde yo soy, hacen encuentros, pero tú a un encuentro solamente puedes ir una sola vez en tu vida. No puedes ir 2, 3, no. Solamente vas una sola vez. Y se tocan este tipo de temas. Y cuando llegaba el momento del rechazo, era impresionante la cantidad de adultos llorando por este tema específico. Quizá uno dice dentro de uno, no, pero el rechazo, sí, eso le pasa a otro, no nos pasa a nosotros. Muchachos, a todos en algún momento nos pasó, nos está pasando o quizás no nos damos cuenta en este momento, pero el rechazo es una herida emocional muy, muy, muy grave. Ejemplo, ¿qué fue lo que me tocó a mí? ¿Qué pasa? Resumiéndole el cuento, pero por ejemplo, con mi madre, desde muy pequeño, ella básicamente competía conmigo, ¿sí? Desde muy, muy pequeño, desde que tengo uso de razón, yo siempre entendí y quise ser diferente a como estaba acostumbrado a vivir. Y mi madre siempre competía conmigo. No, que tú no sirves, que tú, que te la das, que tú, que esto, que lo otro. Que ahora te crees esto, que ahora te crees lo otro, que nosotros tenemos que arroparnos hasta donde nos llegue la cobija, que cuida eso porque hasta cuándo vamos a volver a tener eso, tú no eres millonario, tú no eres rico. Ese tipo de cosas que fui creciendo con eso, ¿no? Tan, y vamos a la iglesia, ojo. Tan. O sea, no vengo aquí a dar lástima, solamente estoy diciendo algo que es real y que no solamente me sucede a mí, sino que le puede estar sucediendo a muchos jóvenes, le sucede eso, ¿sí? Mi figura paterna igual, no estaba, ¿sí? Nunca estuvo, eso genera que uno busque identidad en otras cosas, ¿sí? A los 18 me entero que mi papá no es mi papá y que mi papá es otro señor que no conocía. Fue otro golpe durísimo. Entonces, este señor tampoco estuvo. O sea, fue una cantidad de situaciones que indiscutiblemente te llevan al rechazo. Rechazo por parte de tu familia, que es la principal, es la primera que tú enfrentas en tu vida, es esa. Es de parte de tu familia que tú sientes principalmente ese rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó que yo me separara de mi madre como a los 16, algo así. Me alejé mucho de ella. Nos distanciamos tanto, que yo vine a perdonar a mi madre fue acá, en Colombia, porque ellos no nos podíamos encontrar, e incluso la única mujer que me ha hecho llorar ha sido mi madre. Ella tenía la capacidad de hacerme llorar cuando quisiera con una sola palabrita así, ¡ta! Entonces son situaciones que nos adentro en el corazón. Y yo decía, no, a mi madre bien, tranquilo, chévere, no, me la llevo súper bien con ella. Pero cuando me tocaban el tema más profundo, no, hasta ahí. Porque eso es una herida muy fuerte que indiscutiblemente solamente Dios sana. Y ya obviamente con la madurez que uno alcanza, situaciones que te hacen madurar, entender un poco el contexto de lo que se vivió en aquel tiempo, que quizás, no quiero justificar, pero también los padres se equivocan y cosas, y
Así como uno está construyendo su vida, los padres también hicieron eso, ¿sí? Entonces, pero eso define mucho tanto como son ellos a cómo somos nosotros. Ejemplo, también chicos, disculpen que me extendí un poco. No, tranquilo. En el tema eclesiástico, muchos señores, mire, señores, chicos, ustedes no saben lo mucho que se vive el rechazo dentro de las iglesias, chicos. Esto es una vaina muy seria. En la iglesia, entre nosotros mismos, vivimos mucho rechazo, demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo viví. Y yo viví tanto tiempo en el rechazo que yo siempre lo he dicho. Si en algún momento yo llego a servir a los jóvenes, porque lo pensé muchísimo, y creo que ustedes han notado, a mí me gusta ser muy amigo, me gusta ser muy amistoso. ¿Por qué? Porque conmigo no lo fueron. ¿Sí me explico? Conmigo era como que cada quien en su grupito, y eso es una vaina que a mí me desagrada tanto, y yo creo que se lo he demostrado a toditos que a mí no me gusta grupitos, o sea, a mí no me gusta eso de que tú me caes bien, y se lo he demostrado con hechos. Yo me junto con ellas y los demás no, yo les hablo a todos. ¿Por qué? Porque fue una herida que en mí sembraron, pero yo dije, no, yo no tengo que ser así. Yo soy uno de los amigos que, si supieran, y yo sé que algunos saben, que conmigo pueden contar. O sea, a mí me dicen, Fernando, ven. Y yo tengo amigos que me han escrito, y Karen está de testigo, que me han escrito a las 8 de la noche. Fernando, necesito hablar. Hágale, prendo la moto, me voy. Juan Pi sabe que es así, Carlos, los que más me conocen. He brindado una amistad y es genuina y es sincera, principalmente por ese tipo de heridas que he aprendido a sanar, porque dentro de la iglesia muchas veces es que yo me llevo bien con ella, me entiendo bien con ella. No, ¿por qué? Y yo personalmente, no tienen que serlo ustedes, pero yo personalmente, cuando el domingo vi al joven quieto y ahí nadie le hablaba, sí me puse triste porque me pasó. Y yo parto desde lo que a mí me pasa. Entonces yo dije, bueno, nadie se le acercó. Está bien, no lo critico, no juzgo a nadie, porque eso es algo más de sentir. Es algo más de que a ti te provoque, es algo más de que tú digas, qué feo se siente que tú vayas a una iglesia y nadie te salude. ¿Sí me explico? Porque a mí me pasó. Entonces son tipos de heridas, tanto familiares como rechazo aquí en la iglesia, rechazo en la familia, rechazo en el colegio. Ese tipo de rechazo, no hay nada que a mí me digan que a mí me sorprenda, porque ya yo lo he vivido. ¿Y cuál es mi postura ante eso? ¿Cuál es la postura que elijo yo de tener frente a eso? Ser igual orgulloso, porque aquí en la iglesia hay gente que se siente orgullosa de ser así. Personalmente yo, Fernando, no me sentiría orgulloso de hablarte a ti, Dani, y al otro no, porque no me cae bien, o saludarlo con hipocresía. No, por eso yo soy trato de ser una persona muy genuina y transparente con todo. Así como ustedes me ven, así soy yo en mi casa, en mi trabajo. O sea, no tengo nada que fingir. ¿Por qué? Porque ese tipo de heridas emocionales que fueron tan duras, tan fuertes, que me costó enfrentarlas solo, trato de no cometerlos. Traté de sanar y traté de mejorar, ¿sí? Mira que eso que tú dices es muy importante, porque de pronto tú no elegiste qué herida tener. O sea, porque si pudiéramos elegir qué herida, yo creo que ninguno quiere salir herido. Así como, Señor, pasa de mí esa copa. Pero tú sí pudiste elegir qué hacer con esa herida. Eso, y me parece muy lindo que lo que tú viviste no quieras que el resto lo viva. Exacto. Y hay gente que lo toma por el otro lado. Claro. Si a mí me tocó, también que el otro sufra. Es que ese es el peligro de las heridas emocionales, que a ti te llevan o a hacer lo contrario completamente porque sabes lo que se siente vivirlo, o caer en el mismo patrón de conducta. Y es importante como fijarnos en eso. Y tú decides algo que a mí me parece importante, y es que las heridas emocionales se esconden. Sí, es total. Se esconden. Y hay momentos en los que tú hablas con personas y puedes darte cuenta de que tienen alguna herida emocional, y tú se los mencionas y dicen, no, pero no, es que yo o no lo veo así, o no, y lo niegan. Y también esto es impresionante porque caen en negación y no saben reconocer lo que están sintiendo. Y es que ese es el primer paso para avanzar en la herida, reconocer que hay una herida. Porque si tú la niegas y dices, no, eso no pasó. O sea, y poder Desde entender el hecho de por qué me alejo o sea, por qué trato siempre de evadirlo. O sea, también como uno preguntarse eso, ¿por qué trato siempre de evadirlo?
¿Por qué trato siempre de que no encariñarme con nadie? ¿Por qué? Si es que no lo tienes claro, llevarlo en oración y decirle, Dios mío, ¿por qué no permito que nadie se me acerque? ¿Por qué me cuesta tanto socializar? Chicos, lo que acabamos de mencionar, mira, esto se trata de sentir. Si nunca en tu vida has sentido el rechazo, no vas a poder entender al que lo está pasando. Si tú lo ignoras el rechazo porque simplemente no es tu vida, porque también pasa eso, como no es a mí, no me interesa el rechazo del otro, no me interesa cómo se sienta Sofía, no me interesa cómo se sienta María Camila, no me interesa cómo se sienta Maideli ni cómo se sienta Adriana, porque cada quien en su vida y en su mundo. Si no nos partimos de esa pregunta que por qué soy así, por qué me cuesta amar, por qué me cuesta querer, por qué me cuesta ser empático con otra persona que está pasando una situación, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Cuando tú llevas eso en oración, Dios se encarga de revelarte ese tipo de heridas que son tan profundas que quizás uno se le olvida que las tiene, pero que Dios en oración, porque yo soy testigo de eso, Dios en oración te puede decir, es que te pasa esto. Y si no sanas esto y no eres libre de esto, o sea, te va a costar y te va a seguir costando. Y que yo creo que es algo que todos hemos experimentado alguna vez, que entramos en ese lugar secreto, en esa conversación con Dios, y es el que te dice, oye, mira, tenemos que trabajar en esto. Pero también siento que es importante poner nosotros de nuestra parte. ¿Por qué? Porque lo que decía Angelita hace un momento, es importante reconocer. Y si tú no tienes la capacidad de reconocerlo inmediatamente, sí hay un proceso para saber cómo reconocer esas heridas que nosotros tenemos o que tal vez hemos provocado en otros. Porque todo parte del conocimiento, ¿no? Y del autoconocimiento también, del conocimiento que tenemos de Cristo y del amor de Cristo, y también del conocimiento de quién soy yo y por qué hago lo que hago. Y creo que es ahí donde fallamos épicamente, porque la mayoría de nosotros no nos conocemos o no nos hacemos las preguntas correctas al momento de afrontarnos a una situación difícil. Cuando tú estás triste, lo que quieres es huir completamente del sentimiento. Y algo que, desde la psicología se trabaja mucho, es que ninguna emoción es negativa. Todo lo que tú sientes es una reacción natural a un estímulo externo o interno, ¿sí? Y hay quiero dar como este pequeño dato, hay una antropóloga experta en neurociencia, se llama Izanami Martínez, y ella hace un estudio del comportamiento humano y habla de que nosotros en nuestro cerebro tenemos la capacidad de reaccionar a una situación estresante o difícil de 4 maneras. Y las 4 maneras son el sometimiento, la lucha, la huida o se me olvida la otra. Lo tengo aquí. Perdón. Hagamos tiempo. Un chiste. Entonces, no, o sea, lo que sí quisiera como agregar es que uno... Ya lo tiene. Ya hicimos tiempo. Perdón. Yo, el sometimiento, la lucha, la huida y la inmovilización. Entonces, esa es la de tránsito, terrible tránsito. El parte. Los zapatos. Cuando tú afrontas una situación difícil o tu cerebro hace una lectura del ambiente, del contexto y dice, ok, aquí por ejemplo, si aquí llegara una persona con un rifle a dispararnos, la reacción natural más simple o más sencilla en el momento sería completamente sometidos, nos arrodillamos, alzamos las manos, nos quedamos quietos, no hacemos nada, ¿sí? Esa es una manera en la que tu cerebro responde cuando no ve una forma de defenderse. La segunda es la lucha, cuando luchamos, cuando vemos que de pronto, no sé, alguien me va a pegar y tengo esa reacción de quitarlo, empujarlo. Ya me pasó. La huida. Y es ahí donde nosotros creo que es la que más utilizamos. Cuando hay un sentimiento, cuando hay un pensamiento, cuando hay una situación que es incómoda,
lo más común, el común denominador en los seres Es humanos huir. es que queremos huir de eso, no queremos afrontarlo. Y lastimosamente muchas personas que se hacen llamar cristianas y las que no, dejan de esforzarse en su relación con Dios por eso, porque el Señor constantemente nos llama a, ven, hay que trabajar en esto. Sí. Esto duele porque duele. Es que hablando de eso que tú lo nombrabas, muchas veces pasa con uno, ¿no? Uno lo evade, pero creo yo que pasa más en oración. Uno empieza, ¿no?, a orar, Señor, te agradezco por él, y uno se va como por las ramas, por alrededor, y Dios es como, ¿y qué tal si hablamos de esto? Bueno, se acabó la oración. Sí, horrible. exacto. Y yo total. creo que constantemente Dios está buscando esa intimidad a ese nivel. Y yo conozco gente que pasa años en el Evangelio y tienen temas profundos que siempre lo evaden, siempre. Ayunos, pueden haber Por eso eventos, digo, yo conciertos y nunca lo tocan. el tema familiar lo evadí muchísimo. Ajá. Lo evadí demasiado. Incluso estando dentro de la iglesia. Sí, claro, como te digo, de los 16 como hasta los, ¿qué? Hasta ayer en mediodía. No, mentira. Hasta hasta... no, Ayer- lo evadí ahorita. muchísimo como hasta hace, ¿qué te digo? Como hace 3 años. un montón de Y tiempo. me costó, o sea, y eso yo lo mantuve así Cuesta. aplastado. Y quizás no es que uno no sienta a Dios y toda la cuestión, porque sí, tu vida cristiana sigue, pero pudo haber sido mejor, pudo haber Ajá. sido más libre. En esos años, pude haber, y creo que yo duré atado que como 8 Es años, que 8 mira que te años en estás eso. diciendo algo fundamental y es que eso retrasa tu proceso. Sí, exacto, o sea, y total, eso, yo había estado como 8 años en ese tema y no pude, y de la manera que yo fui libre, te voy a contar, fue cuando mi mamá vino para acá, yo no la recibió mi hermana, imagínense hasta el momento, yo no la recibí. No me interesaba recibirla, no me interesaba si comía o no comía, eso, y dentro de la iglesia, ¿no? Estamos hablando de dentro de la iglesia. Pero que yo no lo sentía. Sí, eso es lo que te estoy dando a entender. Lo cómico Ujú. de esto es como se esconde el rechazo. Uno siente que lo está haciendo normal, pero eso obviamente son síntomas de que algo no está bien, ¿no? Ujú. Entonces mi mamá cumplió año acá y duró como unos meses y yo la invité a almorzar. Hasta que en un parque, ella me dijo, hijo, te quiero pedir perdón. Y ¡pum! Eso fue Tocó la herida. Detonante. Eso fue, creo que lo más duro que a mí me ha tocado sentimentalmente ha sido eso. Mi relación con mi madre. Y cuando ella me dijo así, hijo, te quiero pedir perdón. Y yo quedé así sin palabras. Bueno. Y obviamente ese tipo de cosas, ese fondo ¿qué vale? Ese fondo me hace llorar. Tecladito, Bien, Juanpis. Ese era. no me Vamos van a bien. ver llorar acá. Entonces, pero, o sea, mira lo fuerte. O sea, cuando mi mamá me dice eso, después de 8 años, ya uno con una vida adulta, casado, con situaciones y todo, con responsabilidad, ya que se supone que uno volví yo a tener prácticamente 12 años. O sea, básicamente, eso fue un golpe que no esperé. Y fue algo muy bonito y ahí pude ser libre y fui sano y libre. E incluso mis tíos que no son cristianos, o sea, mi familia que no es cristiana, ellos mismos saben que ese tema para mí era... Y cuando mi mamá vino y todo, que se supo que ella y yo ya habíamos vuelto a hablar, porque yo no me hablaba con ella, yo duraba créame, esto fue algo terrible, estamos hablando de años. Cuando ellos supieron que yo me volví a hablar con mi madre y toda la cuestión, eso fue algo que solamente Dios, incluso eso fue Wow. testimonio, obviamente. Mira que tú nombras algo importante y es que hay heridas que sanan en falso. Sí, eso, o sea, Como- eso como también, físicamente. subliminal. Que hay una costra y tú dices, no, ya, eso ya. Y la costra alguien te toca, uy, pero duele. Pero si ya se supone que Sí, curó. se supone que... Y yo creo que es esa negación. Eso era lo que yo iba a preguntar. Sí, ¿cómo manejarlo cuando la persona que esperas que uno te diga, ay, perdón, la embarré, no lo hace? Pues ahorita que estoy de este lado de acá. Sí, no, porque es total, o sea,
básicamente yo estaba muy atado. Es que una cosa pero- es verlo desde Exacto. el yo herido y otra desde el que perdona. Por eso puedo hablar de las dos, porque en las dos estuve y sé lo que se siente. Porque mientras que esa persona, primero, en ningún momento yo estaba esperando que mi mamá me pidiera perdón, ¿sí? Entonces, quizás fuera seguido mintiendo eso y teniéndolo escondido y esperar que los años pasen como ya estaba pasando. Como te digo, fueron como 8 años y de los cuales como 4 no hablaba con mi mamá. Que sí es súper terrible, o sea, que tú dures años sin hablar con tu mamá es terrible, ¿no? Quizás lo fuera mantenido así, haciendo mi vida normal, o quizás, no sé, yo creo que Dios en algún momento lo tenía No que la hacer, tocó. o sea, sea en el momento determinado, Dios va a hacer que eso salga a la luz, o sea, eso Es es Pero ley. mira que yo creo que es, claro, cuando esa persona que te hizo daño te pide perdón, cuesta mucho, ¿sí? Pero es más fácil que cuando esa persona que te hace daño no se acerca a pedirte disculpa o está imposibilitado de alguna manera. Por ejemplo, ¿cómo podríamos afrontar nosotros, no sé, de una persona que vive un abuso? ¿Cómo puede perdonar a su agresor, ¿sí? a su abusador? Si no hay posible no es posible ese espacio en el que se dé esa conversación. Y ahí es cuando Yo digo que yo- solo Dios, yo digo, y eso se siente. claro, pero tú tienes que estar abierto. Por eso Sí. nosotros decimos, bendita es la prueba que me lleva a tus pies, Señor. Bendita es la prueba que nos lleva a Cristo. Porque cuando tú estás en ese momento en el que te sientes completamente herida y esa persona es imposible que venga o esa situación es imposible que vuelva a suceder de otra manera diferente, lo que tú tienes que hacer es entregarlo a Dios. Pero soltarlo cuesta porque eso se convierte en parte de tu identidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que hay heridas que nosotros no queremos soltar porque sentimos que nos definen o nos defienden. Entonces, cuando yo he sido agredida verbalmente durante mucho tiempo, llega un punto en el que ya no dejo que nadie me diga nada. Y siento que lo que me excusa a mí de responder como respondo es esa herida que yo Herida. tengo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque ¿qué es lo que te hace aferrarte a esa herida? Si es el dolor, entonces, ¿por qué la tenemos ahí? Y quisiera agregar, qué pena, definitivamente Dios, o sea, Dios, principalmente Dios. Hay gente, Esperar que la persona no Eso. pida perdón. eso, Es que- eso. O sea, porque si hay situaciones en las que definitivamente no se da que esa persona te pida perdón, tú mismo tienes que aprender a trabajar en ese perdón que esa persona debió haberte pedido en algún momento. Porque el Y eso es perdón, parte de la sanidad, Total. es decir, de tu sanidad Soltar espiritual. tú Dejar principalmente con la ayuda de Dios, porque yo sé que hay heridas fuertes, o sea, hay heridas fuertes. Aquí no estamos hablando de heridas, no, Sí. estamos hablando de heridas profundas Porque es que que- se arraigan claro. en ti y que cada vez que o ves a la persona o que te hacen esa ilusión a la... Tú instantáneamente como que tienes esa defensa y no, o sea, no dejas que eso siga porque sí me... y es que nosotros vemos el perdón como una defensa del agresor. Pero el perdón es la puerta a la libertad de Ali, y que, ti, o sea, de la persona que ha sido herida. y qué pena que le interrumpa, pero ejemplo, cuando mi madre me pidió perdón, yo tuve también la opción de decir no. Y decirle suerte, o sea, por Ujú. muchos años esta vaina no funcionó, mucho menos va a funcionar ahorita. Yo pude haber dicho eso. Pero vuelvo lo repito, Dios, o sea, sinceramente Dios es que tú dices, ya Dios, hasta acá, quiero ya soltar esto, quiero vivir libre, quiero ya soltar esto y en tus manos, Y es un trabajo diario. sí, Cuando es una escena de la película de la cabaña, cuando Mac tiene que enfrentarse a ese momento en el que papá le dice, tienes que perdonar, le dice, repítelo todos los días hasta que sea cierto. Y eso es
muy doloroso porque, digamos, bueno, yo les voy a contar un poquito. Mi papá biológico fue un mal papá toda mi vida. Y llegó un punto en el que yo le agarré un odio tan profundo y tenía excusas para odiarlo. Es decir, él abusó de mi mamá, le pegó, la agredió por mucho tiempo, fue un mal papá, nos hirió, nos causó muchas heridas emocionales y tenía todos los argumentos para odiarlo y mantenerme en esa ofensa que él me hizo. Y perdonarlo fue muy difícil, principalmente porque él no pidió perdón. Entonces fue ese proceso de tengo que tomar la decisión porque es que si no lo perdono, esto me va a matar. O sea, la Sí, herida claro. me consume. Y a la Literal. final, ¿Sí? ¿quién sale más perjudicado? Es Eres tú. Es la persona Sí. que no perdona. Exacto. Vuelve a hacer la pregunta con el micrófono. Que sí es necesario que, o sea, cuando estamos hablando de esto, de lo que te pasó, siempre hay un De lo espacio que donde... ¿Cómo? ¿Qué? ¿No son Sí. hermanas ustedes dos? De lo que nos... Sí, Nos- nos pasó, pero ella Ah, habla ok. No me asustes yo. de ella. Mi papá. Sí. Es que Sí, tenemos sí soy. papás. ¿Qué? Tenemos papás diferentes, no. Dani. No. Habla de que ustedes se tomaron el tiempo para alejarse de esas personas que les hicieron daño Sí, yo para sí. poder sanar. O sea, siempre es necesario. ¿Y qué pasa cuando esa Efect- persona... Yo digo que Efectivamente. no es lineal. Cuando Efectivamente sí. Yo el pienso pero que es tu proceso, familia. en tu caso. yo- Es En que tu mira caso. que... Pero no es lineal, no hay siempre. una frase que a mí me encanta y es, el perdón no genera necesariamente una relación. El que tú perdones a la persona que te ha hecho daño durante tanto tiempo no significa que tú tengas que seguir al lado de esa persona porque lo perdonaste. Yo lo pongo así, pero ¿Por qué digo esto? ya me estoy... Porque, claro, el Señor, y es algo que trae confusión a la iglesia, porque el Señor nos llama a amar, ¿cierto? A estar para la otra persona. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que te está haciendo daño no es solamente una situación aislada, sino que es un patrón de conducta? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, X. Una persona alcohólica que siempre que toma tiene una reacción agresiva con su esposa e hijos. ¿Sería correcto decirle a esa persona, a esa mujer, que se quedara con él? ¿Que lo perdone y que se quedara con él? No. Claro, ella lo puede perdonar, ella puede orar, ella puede luchar por su matrimonio y eso es algo que es un tema un tanto controversial dentro de las iglesias, pero cuando afecta tu relación con Dios, tienes que pararlo. ¿Por qué? Porque entonces voy a ese Dios que defiende al otro pero no me defiende a mí. Entonces, ¿ese es el Dios que tenemos? Y hay casos en los que, claro, hay hogares restaurados, hay parejas restauradas, hay matrimonios restaurados, hay relaciones padre-hija, amistades que son restauradas después de situaciones muy difíciles. Pero también hay que recordar que el Señor dijo que sus mandamientos, que todos los mandamientos se definían en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando tú no te amas lo suficiente para dejar ir algo que te está haciendo daño, jamás vas a poder amar a otra persona de la manera correcta. ¿Algo que decir? Ahora sí. No, sí, o sea, es indiscutiblemente yo, Fernando, diría que sí, porque uno no va a sanar dentro del problema. O sea, yo lo veo así, o sea, yo creo que y esto no estoy diciendo que lo haga, ¿no? Eso fue mi situación, hablo por mí. Yo me fui de mi casa porque yo sentí que ahí no todos los días, o sea, me era enfermando yo. Entonces yo dije, no, necesito un espacio donde yo pueda pensar tranquilo, porque no. Entonces, ¿qué es lo que crea un espacio? No estoy diciendo obviamente no se van a ir de sus casas, ¿no? Obviamente que no. No. Quiero especificar que no, chico. Pero mira lo que yo hice. A esa edad, me acuerdo clarito, o sea,
Y esto se pone tétrico, muchacho. Yo creo que yo no salí loco, o quizás sí. Pero, o sea, yo tenía a los 16 que buscarme mi comida, buscar para lavar, mis pasajes, porque mi madre me dijo, no tienes ni un peso de mí más nunca, más nunca. Yo tenía 16, 15 años. ¿Pero lo hiciste con señal de revelarte? No. Mira esto. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y obviamente mi refugio siempre fue Dios, muchachos. O sea, literal. Mi refugio siempre fue Dios porque, no, imagínense que la familia de uno. Entonces, yo dije, no, tengo que alejarme porque tengo que primero sanar yo. Tengo que primero sanar, obviamente. Dedicarme a mí, sanar, tener la madurez, la limpieza, la que Dios me restaure, porque dentro de ahí de mi casa es imposible, no lo iba a hacer, porque iba a tener la voz de mi madre aquí todo el tiempo, no, me iba a seguir hundiendo. Entonces me fui, me alejé. Y al mismo tiempo eso juega porque hasta ella, voy a poner el ejemplo, si alguno siente similitud, pero voy a poner el ejemplo. Tanto ella como yo nos distanciamos. Y eso crea a su vez una desconfianza. Entre los dos ya esa confianza se rompe. Y ya empezamos a ser dos personas desconocidas. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, tanto ella como yo nos dedicamos a sanar, a buscar de Dios y toda la cosa, a buscar de Dios realmente, ¿sí? Porque mi madre ha cambiado muchísimo. Y yo también. Entonces, ¿qué pasa? Yo me alejé porque yo indiscutiblemente dije, no, aquí me voy a marchitar, o sea, literal me voy a marchitar, me voy a amargar, yo tenía una depresión, pero en la hijo madre. Y lo malo con las personas que sufrimos de este tipo de depresión es que yo sufro de depresión, pero me río. O sea, ustedes ni cuenta se van a dar cuando yo me molesto, cuando estoy triste, ni cuenta se van a dar cuando a mí me pase porque yo soy así. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me alejo y digo, no, me alejo de mi madre y trato de buscar de Dios, de sanar y también pasar mis procesos. Porque yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona traiga un hijo al mundo y no se haga responsable de él? ¿Sí me explico? Muchas preguntas, o sea. Mire, ¿y para dónde van ustedes? Bueno, entonces, ese tipo de cosas, sí, indiscutiblemente yo diría que sí. Hace falta alejarse un poco para poder sanar y luego tener como la madurez y la autoridad de poder acercarte de nuevo y poder decir, mira, ¿sabes qué? Te suelto, te perdono o te pido perdón también. También, sí. Te pido perdón por lo que dije, por lo que hice, porque obviamente yo también tuve que pedirle perdón por ese tipo de cosas que también hice. Ey, me estás lastimando con esto. Pues yo te voy a decir algo, o sea, dentro de tantas preguntas que tuve en mi mente, primero pasó como tenía que pasar, literal. El tiempo tuvo que pasar como tuvo que pasar, no le quitaría ni una coma, nada, o sea, todo pasó como tenía que pasar. Porque quizás si yo lo fuera enfrentado, quizás fuera otra persona. Entonces no me hago tantas preguntas como que qué fuera pasado, sí, aunque esas siempre están, pero no me aferro a eso, realmente no me aferro a eso porque quizás no fuera tenido tanto impacto como lo tuvo cuando pasó. ¿Sí? Y también quiero nombrar una cosa. Muchas veces lo intenté confrontar eso. Pero también hay otra cosa, cuando las personas están tan resentidas, se están lastimando tanto, siempre lo he dicho. A veces uno escucha para responder, pero no escucha para entender. Entonces, cuando yo hablaba con ella escuchaba, pero era para responderme y atacarme, no escuchaba para... Sí, entonces, indiscutiblemente hacía falta la separación. La distancia. La distancia para que los dos sanáramos y podamos llegar al punto donde, hey, se dio. O sea, pero en oración. O sea, realmente sí fuera querido que fuera sido menos el tiempo, pero pues así pasó. ¿Es necesario tener que pasar por heridas emocionales para poder aprender de ellas y madurar en esa área? ¿O se puede evitar esas heridas y tener ese conocimiento? Yo digo que sí se puede evitar, o sea, sí se puede evitar. Sí se puede evitar, no necesariamente. Si se puede evitar pasar por una herida. Pero hay algunas que no mejor. elegimos. Yo pienso que nosotros normalmente como cristianos estamos muy expuestos al rechazo, o al menos lo digo yo,
por lo menos que he crecido en un hogar evangélico y digamos cosas como el colegio o la universidad, es como de, no, a Jennifer no la podemos invitar a este plan. No, a Jennifer no podemos hablar de esto porque está Jennifer. Inevitablemente, a veces es como cuando creces y maduras en eso, es como de, bueno, ya no me importa. ¿Quieres que te Pero diga cuando algo? eres Yo una por lo niña menos, yo de crecí en 12 una iglesia, años. yo crecí en una iglesia religiosa y yo no podíamos jugar béisbol porque era del diablo. Yo no podía usar gorra porque era del diablo. No podía usar pulsera porque era del diablo. Pero, En iglesia como tal, nosotros nos enseñaron que no podíamos juntarnos con inconversos. Yo no me juntaba con mis Ush. amigos porque era no, cristiano. tampoco ese es un extremo más. No, malísimo. estoy diciendo lo que yo pasé. Yo no jugaba béisbol, ni trompo, no sé cómo le dice acá, ni metra, yo no jugaba al aire porque eso era del diablo. O sea, Wow. quiero que te traslades a eso. Incluso con mis primos yo no jugaba pelota porque eso era del diablo y yo se lo dije a él. Eso es del diablo, yo no puedo jugar. Y yo era un niño que como de 12 años, pues yo crecí en el evangelio. Y todo lo que te estoy contando es dentro del evangelio. Yo no estoy hablando como persona mundana. Estoy hablando como persona que pasó esto dentro de los caminos de Dios y también sufrí rechazo dentro del colegio por ese tipo de cosas. No podía jugar, no podía hablar, no podía esto, no podía juntarme con esas personas, solamente con mi profesor y yo. Eso es muy complicado, pero eso sí siembra cosas, o sea, Claro. siembra cosas, Sí, indiscutiblemente siembra cosas en nuestro corazón. Y mira que para responder tu pregunta, bueno, hay dos cuestiones acá, ¿no? ¿Es necesario pasar por esos procesos tan difíciles para aprender? Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener claras. Una es que hay heridas emocionales que nosotros no decidimos, como decía Ángela, que crecemos, porque nada nos guarda pues de crecer en medio de un contexto y de estar aquí en el mundo. Pero no podemos olvidar que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en ese primer caso, en el que no elegimos las heridas que tenemos, pero aún así llegan, mi refugio es Dios. No tengo que huir de Él, no tengo que huir de esa herida, sino correr a Él y llevársela, entregársela para que pueda ser sana. Algo como lo es el rechazo por tus convicciones, que todos vivimos en nuestra vida cristiana. Eso es algo con lo que tú aprendes a vivir, pero no a soportar en tus fuerzas, sino que es Cristo el que te da la fuerza para soportar esas pruebas. Y que cuando hay momentos, viene el otro caso, ¿no? Que es cuando por nuestras malas decisiones se generan esas heridas emocionales. Entonces pasa que yo decido, por ejemplo, estar en una relación, en un yugo desigual, y eso me causa una herida emocional gigante, como lo es, no sé, de pronto el abandono, el rechazo también. ¿Por qué? Porque en medio de una relación en la que tú eres creyente y la otra persona no, constantemente va a venir el yo no creo eso y no me gusta esa parte de ti, y viceversa, porque es algo mutuo, ¿sí? Es por poner un ejemplo. Esa herida emocional tal vez tú no te la causaste conscientemente, pero es fruto de tus decisiones, ¿sí? Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que en ese caso tenemos que ser conscientes de que, Señor, la embarré, fui yo, y perdonarse y empezar ese proceso con Dios, ¿sí? Entregárselo a Él. Todas las heridas emocionales, soltarlas en Cristo, pero la diferencia es esa, de que cuando es causado por ti mismo, que tú tomas la decisión, también viene el proceso de perdonarte y de pedirle perdón a Dios. Entonces, creo que son dos casos que no se oponen completamente. Ujú. Y sí, el Señor actúa por medio de ambos. Cuando nosotros decidimos sobre nuestra, o sea, nunca va a haber ese algo que viene porque sí, Tiene un propósito. tiene un propósito. Tú hablando de eso, me acuerdas de kintsugi, que es como un arte japonés, ¿no? No sé si ustedes saben que hay un jarrón, se rompe y vuelven y lo hacen con una mezcla de polvo de oro.
Y lo que de pronto era un jarrón común que valía de pronto $1, queda valiendo un montón de plata. Y yo digamos que siempre lo he puesto como en comparación a la gracia de Dios, lo que tú hablas. Sea que elijamos la herida o sea que no la elijamos, eso Dios lo usa para su gloria Amén. y para hacernos vasijas de mucho valor. Y creo que Dios también en esas heridas se glorifica. Las que decidimos por nuestras malas decisiones, las que de pronto nos tocaron porque nacimos en un hogar y esas fueron las que nos tocaron, por ejemplo, en Sí, el caso claro. de Fer, en el caso tuyo, de pronto también en mi caso. Pero es importante que sepamos eso, chicos, que la gracia de Dios siempre va a primar sobre eso. Y lo que de pronto por una herida se rompió, Dios lo puede poner a valer demasiado. Amén, así es. Y que no nos podemos olvidar de que cuando tú estás en Cristo, más que tu reputación, es tu testimonio. Y hay procesos por el que el Señor nos permite pasar, porque hay algo que no solamente tenemos que aprender, sino que tenemos que enseñar. Y no es que Dios nos haga pasar por eso para que así tengamos algo que contar, no, sino que el Señor, cuando lo permite, lo utiliza, ¿sí? Porque tenemos libre albedrío, tomamos decisiones, algunas buenas, algunas no. Pero en medio de eso el Señor se glorifica y dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Hay cosas que tal vez nunca vamos a entender por qué pasa o por qué Él permite en nuestra vida, pero llegará el momento en el que vemos el fruto de lo que Dios hace por medio de esa herida. Y yo quiero preguntarte, Fer, ya que estábamos hablando de una herida que tú... Gracias por compartir esa testimonio, diría yo testimonio, ya es testimonio. De tu vida. Sí. Se me perdió. Si las heridas emocionales se vieran, ¿cómo crees que se vería la tuya? Se vieran. Si las heridas emocionales se vieran, ¿cómo crees que se vería la tuya? Como tristeza la intensamente. Bueno, perdón, estamos en un momento serio. No sé cómo... Tal vez ya cicatrizada. Ah, ok, yo estoy pensando en otra cosa. O sea, visualmente, Hombre, ¿cómo la describirías? Hombre, Al fin, hombre. somos muy básicos, o sea, no somos muy... ¿Qué? Pensando Mujeres, cómo se vería. expliquen bien, porque nosotros los hombres no... No, sí, obvio, mira, obviamente con mi madre tengo una excelente relación, demasiado, entonces, no, yo no pudiera explicarle lo bonito que es, que no fue así, pero fue es muy bonito. Incluso con mi hermana también era lo mismo. Mi hermana ahorita dio a luz una bebé preciosa, hablamos todos los días. Yo con mi madre siempre hago videollamada con ella, me gusta. Pero eso lo hace Dios, o sea, Dios es el que te pone ese amor sinceramente, muchachos. O sea, yo no pude explicar eso. O sea, no lo puedo explicar cómo pasé de ni hablarle durante años a cómo querer saber cómo está su día. ¿Cómo va, mamá? Ven, llama. Entonces, incluso yo estoy trabajando y la estoy llamando. Y, hijo, pero Dios, tranquila, háblame que yo te escucho. Ese tipo de cosas. E incluso, muchachos, ustedes no saben, no tengo por qué, pero uno tiene que mandarle mensual de lo que yo gano acá. Obviamente yo tengo que mandar, tengo que ayudar, ¿sí? Pero eso nace. El perdón nace y es algo que viene de Dios. Hay algunas que se pueden haber evitado, se pueden evitar algunas, como dice Ali. Hay unas que las busca uno mismo, que no, sí, mira, hay algunas que uno la busca, pero tampoco uno tiene que darse tan duro. Estamos en un proceso todos, ¿no? De aprendizaje. Entonces tampoco se castiguen o no nos castiguemos. Yo incluso lo decía, no tengo por qué castigarme tampoco. Sí, la embarré, pero ¿quién no la ha embarrado? Sí. Ya, o sea, lo pasé, lo estoy viviendo, o lo viví, me dolió, me pegó, y fue por mi culpa, sí fue por mi culpa, pero ¿quién puede decirme? No, si todos cometemos errores, o sea, tampoco me voy a dar tan duro, y tampoco me voy a decir, no, pero es que por mi culpa, que yo soy un perro sucio, no. O sea, sí, fallé, y es necesario fallar, porque somos jóvenes, y los jóvenes somos así, fallamos, uno tras el otro. Hay cosas que si tenemos la suficiente madurez de decir,
Sí, no. No porque Fernando, Ali y Ángela dijeron que no me metiera por acá, voy a evitar eso. Tengo la suficiente madurez. No. Hay otras veces, y eso nos pasa a todos, tanto joven como adulto, que uno le dice, yo me imagino al pastor diciendo, no hagas esto, y uno va de cabeza para allá. Tanto jóvenes como adultos nos pasa, y hay decisiones y heridas que son provocadas por uno mismo. ¿Sí me explico? Hay cosas que se pueden haber evitado, porque incluso hay muchas cosas que yo evité, gracias a Dios, por escuchar consejos, por escuchar lo que... ¿Sí? Hay otras que no me torturo. Sí, lo acepto todo lo que hice, lo que pasé, mis heridas, las abracé, realmente las abracé, aprendí de ellas, enfrenté mi proceso, y eso no quiere decir que no venga ahorita más proceso, porque sí, pero tengo la suficiente madurez de aceptar lo que viví, y como les digo, yo abracé mi dolor y abracé mis heridas, abracé mi rechazo, tanto de la iglesia como de líderes, como de mi familia, como de la escuela. Porque otra cosa, en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, yo tenía que vestirme con camisa manga larga porque la camisa manga corta era del diablo. Estamos hablando de algo grave. A mí me surgió Entonces, una pregunta. Ese tipo de cosas, qué pena que te interrumpa. Ese tipo de cosas, aunque suenen malas, pero son necesarias vivirlas para tener el proceso y la suficiente madurez de entender cuando lo pase otro. ¿Sí? Porque yo puedo decir con fe, si yo, ven, sentémonos, hablemos, tranquilo, porque puedo decirte con coherencia lo que estoy diciendo porque yo lo viví y nadie me va a quitar lo vivido. Ejemplo, yo hablo mucho con César, y César es una persona que fue habitante de calle, ¿sí? Entonces, yo entiendo lo que pasa, no fui habitante de calle, obviamente, pero sí me tocó. Y lo entiendo, sé lo que duele que tus padres te digan cosas que hieren, sé lo que duele que un hermano de la iglesia o alguien que tú quieras, con un amigo, te trate mal, que te deje de hablar de un día para otro y no sepas más de él. Eso duele, aun cuando tú lo quieres, eso duele. Yo sé lo que es eso. Tú decías algo y es abrazar. Sí, obvio. Abrazar esas heridas. Sí, obvio, sí. ¿Cómo abrazas tu herida? Totalmente yo lo acepté, o sea, yo acepté mi dolor, o sea, yo acepté el rechazo de mucha gente, lo acepté. O sea, yo no sé cómo explicarlo, pero sí. Yo lo acepté y lo enfrenté, pero me refugié mucho en Dios. Dios juega un papel muy fuerte acá, porque literal, cosas que yo no entendía en mi juventud, claro, ya uno de adulto y maduro lo entiende, pero hay muchas preguntas que yo no entendía a tal punto que me acuerdo yo, hay una canción de Marco Brunet que él sacó, la de, no me acuerdo, del primer álbum de Diálogo Íntimo, y yo me iba a la iglesia temprano, o sea, yo me acuerdo que la iglesia abría a las 9, era un solo servicio, y yo me iba temprano, como eso de las 6, y me ponía unos audífonos y me ponía a orar, pidiéndole respuesta a Dios de cómo, o sea, por qué. Sí. Dios, o sea, Dios fue absolutamente mi refugio en todo eso, o sea. Y mira que tú ahorita nombrabas algo importante al principio, y es el poder que nosotros mismos le damos a las personas, la autoridad que les damos. O sea, el momento en el que uno le quita ese poder a la persona de seguirte haciendo daño, cargando con esa herida, creo que ahí empieza el proceso de sanar. Sí, no, y también la decisión, o sea, chicos, o sea, esto no es posible si uno primero no acepta, no suelta y decide cambiar. O sea, eso es algo realmente, disculpale que te interrumpa, No, eso es algo realmente que sucede. Si usted en este momento tiene una herida fuerte, ya sea por su padre, por su trabajo, incluso por uno mismo acá entre nosotros, que sí, dentro de nosotros los departamentos de acá como jóvenes o de alabanza o tantos departamentos. No, o sea, literal. Mira, una vez me pasó, y esto me pasó en el encuentro que les hablé, porque como les digo, allá solamente un encuentro. Espera. Quiero si tú puedes responder, ¿cómo abrazamos nuestras heridas? ¿Yo? Bueno, Juan Pablo, déjeme el ambiente para inspirarme, ¿listo? No lo quite. ¿Cómo es abrazar una herida? Porque es que a mí me parece que esa frase tiene mucho significado y puede también tener muchas interpretaciones. Entonces, ¿cómo nosotros, por qué pregunto esto? Porque ¿cómo nosotros como cristianos abrazamos una herida? ¿Sí?
Creo que cuando lo que te decías tú, cuando uno acepta, o sea, cuando uno deja de estar en ese papel de la negación y uno de verdad acepta y dice, es que sí me pasó, es que sí me duele. Cuando uno dice, es que me Total, duele, total. sí, ya pasó el tiempo, pero me duele, creo que ahí es cuando uno empieza a abrazar eso y uno hace las paces con ese Exacto. dolor. Como soltarlo. ¿Cuál? A Total. eso quería llegar. ¿Hacer ¿sabes? las paces? Porque hacer las paces, porque inevitablemente las heridas hacen parte de quienes somos. Las vamos a tener y las vamos a llevar en nosotros, ya sea que cicatricen bien o cicatricen mal, las vamos a llevar, y abrazar tu herida es entender qué pasó, que es real, pero no es abrazar lo que me provoca esta herida, que es de pronto rabia, que es de pronto frustración, que es de pronto autodesprecio o desprecio por otros. No es abrazar el enojo, no es escudarme en la herida. Abrazar la herida es entender que hace parte de mí, ¿sí? Que Dios Ujú. la sanó y que me hace parte de Y quien no, soy. no sé si se me vino ahorita a la cabeza, ¿has visto de pronto un niño que, no sé, se lastima la rodilla y llega con una emoción, mira lo que me pasó y me caí y tengo la cicatriz? Creo que también muchas veces nosotros debemos ser ese tipo de cristianos. No, imagínate que sí, un día yo pasé por eso, pero mira, ya está sanado. Y Jesús fue quien lo hizo. Y estar orgullosos de Estar ese orgullosos del proceso. Porque tiene valía tu dolor, o sea, lo que pasaste tiene valía delante de Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando Elías desmaya, cuando Elías está en medio del temor y huye, que es lo que hacemos nosotros, el Señor no lo acusa, no lo busca para decirle inmediatamente que salga de ese lugar en donde está, porque tiene que volver a enfrentar su herida. Lo que hace es ir a levantarlo, a darle de comer. Entonces, para el Señor son importantes nuestras heridas. Y es importante que nosotros como cristianos, porque a ti te dicen que cuando pasas algo así, entonces tú ya lo superas y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero no es así, no es algo real. Sufrimos, lloramos, nos caemos y las heridas sangran, a veces sanan mal. A veces no le ponemos el suficiente cuidado, no le ponemos la suficiente atención y sanan mal. Y nos toca volver a iniciar el proceso. Y eso tiene una valía delante de Dios, y creo que es importante que aprendamos a abrazar nuestras heridas en Cristo. Y mira que eso también es un punto importante porque eso también nos acerca a Dios. Cercano Sí, está obvio. Jehová a los quebrantados de Lo corazón. dice, Él sana, dice Salmos Él- 34, 18. bueno, hay varios. 2, vale. Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y también dice el Jeremías 30, 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque deshecha te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Cuando nadie ve tus heridas, y eso es algo que a mí me ha costado mucho, porque yo crecí en medio de una familia disfuncional y a los niños se les decía en mi casa, no, o sea, esto no es importante, no llore, o no se le ponía la suficiente atención. Y cuando tú creces creyendo que tus heridas, lo que tú sientes, lo que tú piensas no es importante, y llegas a Cristo y Él te dice esto, o sea, de la que nadie se acuerda, a la que nadie le pone atención, Él sí. Y hay un montón de historias en la Biblia donde vemos que Jesús ve a los que nadie más ve. Cuando Agar, la sirvienta de Sara y Abraham, huye al desierto porque no aguanta más el maltrato de Sara, el Señor la encuentra en el desierto y le da palabra y le dice, vuelve. Pero ella termina diciendo, he conocido al Dios que me ve. Al Roy. El Dios que me ve. El Dios que me ve. Para mí, de las manifestaciones más hermosas de Dios, es ese, el Dios que me ve. El Dios que me ve. Y El Él Roy. ve tus heridas y Él sana tus heridas. Sí, y creo que
estos temas se eligieron en oración, principalmente. Eh, Pienso que más de un tono religioso, pues yo pienso que sí tenemos heridas y que hoy Dios quiere como tocar cada una de esas que tenemos por ahí guardadas que no sacamos a la luz y que es algo tan personal, tú con Dios. E incluso como eso se me vino a la mente la canción de Talis Roberto, que aún sin entender, no sé si la han escuchado, aún sin entender, donde él dice aún sin entender por qué me pasa esto a mí, parece que me sucediera solamente a mí, ¿sí? Pero pues yo creo que por eso Dios eligió estos temas y quiere que esta noche pues empecemos a trabajar en ellas, aceptándolas principalmente y también aceptando que podemos ser más felices, o sea, literal. Y lo puedo decir con la mayor autoridad de que hoy yo me siento tan libre, no me gusta tener discusiones con nadie, no me gusta no guardo en mi corazón rechazo ni rencor por nadie, no me gusta guardar eso en mi corazón y me cuido mucho de eso. Pero entonces Dios quiere indiscutiblemente esta noche que sanemos estas heridas, o sea, literal. Que tengamos esa charla incómoda Sí, con literal, Dios. literal. Y lo que siempre digo, muchachos, yo para terminar no voy a decir más. Chicos, cuentan con nosotros, o sea, indiscutiblemente siempre voy a terminar con eso. Cuentan con cada uno de nosotros, lo voy a volver a repetir. No nos creamos autosuficientes, nunca nos creamos autosuficientes. Siempre necesitamos el uno del otro. Siempre. No somos autosuficientes. Yo necesito de Ángela, necesito de Ali, necesito de ti. Si estamos cada uno por su lado, tu hermano está sufriendo y tú ni cuenta se da. ¿Sí? Tu hermano le pasa algo, a tu hermano le pasa algo. A mí me daría cosa que a ti te pasará algo y yo sin saber ni idea, tampoco te pregunto, pero está sufriendo. ¿Sí? Adriana, Dani, sí, no podemos ser incoherentes, o sea, vamos a apoyarnos, vamos a sanarnos entre nosotros, vamos a ayudarnos a sanar unos con otros, porque para eso estamos, chicos, para eso creo que Dios me permitió sanar esta herida que tenía tan profunda. Y me costó, yo sé que duele, yo sé que duele, nadie me puede decir a mí que no duele porque sí duele, pero en oración, créame muchachos, en oración sí se puede, y esto no solamente es una frase que les dejo, no, si necesitan oración, acérquense, escríbanle a Ángela, escríbele a Ali, escríbanos, mira, vamos a orar, ayúdame a orar por esto, no sé cómo lidiar con esto, vamos a orar, vamos a buscar solución para que seamos libres, para que tengamos una vida muy feliz y plena y una vida en Cristo también súper plena y feliz.